Bien, amigos televidentes, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Rosangi del Castillo. La doctora Rosangi del Castillo nos concede esta consulta luego de pedirle llevarles a ustedes la mayor y mejor y sencilla orientación con respecto de la medicina nuclear. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchas gracias, un placer para mí aceptar su invitación para comunicar e informar a la población de lo que significa la medicina nuclear y de las ventajas que puede ofrecerles. Así es, doctora. Y qué contentos estamos de que usted nos haya concedido esta consulta. Sabemos de su apretada agenda, porque pretendemos, doctora, y sabemos que usted así la hará y es la persona llamada para hacerlo, va a orientar de la manera más sencilla y vamos a tratar de quitar ciertos temores infundados que hay con respecto a esta medicina tan importante que es la medicina nuclear. Vamos, doctor, a arrancar de una vez, pero medicina nuclear, ¿en qué consiste la medicina nuclear, doctora? La medicina nuclear es una rama de la imagen diagnóstica, o sea, es diagnóstico por imagen, pero nosotros utilizamos fuentes radioactivas para poder obtener información tanto morfológica como funcional. En español y bien digerido. En la radiología, para ver cómo los pacientes lucen por dentro, la máquina de rayos X tira una foto y emite una radiación al tirar esa foto. En la medicina nuclear, nosotros inyectamos una pequeña dosis de radiación y con esa pequeña dosis de radiación, nosotros estudiamos tanto la morfología como la función del órgano que queremos estudiar. Y con una sola dosis podemos hacer múltiples imágenes. Entonces, en realidad, se recibe menos radiación con medicina nuclear que con radiología convencional. Doctora, pero Doctora, pero la medicina nuclear la es medicina nuclear es solamente diagnóstica o es también curativa. también utilizamos, estamos en el área de tratamiento. Y de hecho, desde los años 60, 70, una de las terapias más famosas, por así decir, de la medicina nuclear es la radioterapia metabólica con yodo 131 para enfermedades del tiroides. Y es un tratamiento que mucha gente ya ha asumido y sabe que si hay que darle yodo para el tiroides, tienen que ir al médico nuclear. Pero eso es solamente una parte muy pequeña de los tratamientos que se pueden dar en medicina nuclear. Podemos tratar dolor óseo de metástasis óseas que no se controlan ya con analgésicos alta gama. Actualmente se está desarrollando un campo para el tratamiento de enfermedades oncológicas que tampoco responden a las últimas líneas de tratamiento convencional, todo con distintos tipos de radiación. Entonces, la verdad es que es un campo que se está desarrollando mucho y en los últimos años se está tomando mucho auge. Doctora, ¿se está tratando dentro de esta medicina nuclear tratativa, por así llamarle, se está tratando ya tipos de cáncer como próstata? Porque sí sabíamos del asunto de tiroides y esto y del yodo radioactivo, pero en cuanto a la medicina nuclear se refiere, ¿es cierto que se está trabajando ya con cáncer de próstata y otros cánceres? Sí, el concepto propiamente dicho se llama teragnosis. Nosotros lo que hacemos es con lo que nosotros inyectamos, esa pequeña dosis de radiación que inyectamos, es un compuesto que se llama radiofármaco. El radiofármaco tiene una parte biológica y una parte física. La parte biológica se une específicamente al órgano que nosotros queremos estudiar y la parte física es lo que contiene la parte radiactiva que va unida a esa parte biológica y vemos exactamente el tránsito
con nuestros equipos médicos de cómo se va distribuyendo ese fármaco en el cuerpo. El concepto de teragnosis es tomar ese isótopo que se utilizó para diagnosticar y vemos la localización de la enfermedad exactamente dónde se encuentra en el cuerpo, quitar ese isótopo radioactivo, que es el emisor de radiación, gamma, en este caso, que es diagnóstica, y cambiarlo por un isótopo emisor de radiaciones beta o radiaciones alfa, pero mayormente beta, y a esas mismas localizaciones que se vieron diagnosticadas, esa misma partícula ahora va a acompañar a una partícula que lo va a tratar y que desde adentro de la lesión va a emitir una radiación que le va físicamente, lo está tratando desde adentro. Y eso es lo que se llama el concepto de teragnosis. Actualmente hay dos patologías que se tratan con ella, como usted muy correctamente dijo. Está el cáncer de próstata resistente a la castración, que son esos pacientes que comúnmente ya no responden a la hormonoterapia y no pueden ser controlados con la radioterapia, y están dentro del ámbito de los tumores neuroendocrinos, tumores carcinoides. Eh, También, en este caso, se utiliza el isótopo para tratamiento lutecio 177, que dentro de poco, si Dios quiere, en este país ya lo vamos a tener disponible. Estos tratamientos, doctora, estos neuroendocrinos, son estos tratamientos que se llaman pancreáticos. ¿Se trata el páncreas también con este tratamiento neuroendocrino? Sí, hay algunos tumores neuroendocrinos que son propiamente del páncreas y que justamente son tumores indolentes que causan mucha sintomatología, pero no directamente por la célula metastásica, sino por los efectos secundarios que produce la tumoración, la patología. Y son pacientes que se descompensan muy rápido porque tienen colitis, ese síndrome de diarrea que lo descompensa mucho. Entonces, eh, esto es una manera de tratar a esos pacientes de una manera más directa. Y tenemos entendido, doctora, que estos tumores neuroendocrinos y con respecto del páncreas, por lo regular son letales. El problema con el páncreas, y es mucho de la razón por la cual los pacientes tienen tan mal pronóstico, es que son pacientes que al empezar a dar sintomatología que el paciente localiza como algo asociado a páncreas, ya son pacientes que están en etapas avanzadas. Entonces, por eso es tan importante realizarse chequeos anuales, porque cuando se detecta un paciente con un cáncer de páncreas, por ejemplo, en etapa temprana, son pacientes que tienen otras opciones y calidad de vida y expectativa de vida mucho mejor que pacientes que detectan en etapa tardía. Y en el caso de la próstata, tenemos un amigo de consulta participativa que acaba de regresar de España y nos contó que le han practicado un procedimiento, un tratamiento en España con medicina nuclear, doctora, y el resultado él dice que es fantástico. Sí, es el tratamiento con lutecio PSMA, lutecio 177 PSMA, y la verdad es que los pacientes responden maravillosamente a ese tratamiento. España nos lleva años luz claro, porque tampoco vamos a decir ni hacernos más de la cuenta, ¿verdad? Pero realmente aquí estamos dando pasos en la dirección correcta para tratar de traer ya esa tecnología al país. Sí tenemos el compuesto diagnóstico. Aquí actualmente es un paciente que se diagnostica con un PET scan, que es una de las pruebas de medicina nuclear, tomografía por emisión de positrones, con
el fármaco PSMA, que es una molécula que se adhiere al antígeno de membrana de la próstata. Entonces, es un paciente que dependiendo de sus niveles de PSA, podemos realizar este PET, este tipo de PET, que es un PET PSMA. No solo sobre todo en pacientes que tienen recurrencia bioquímica, son pacientes que ya han sido tratados, ya sea con hormonoterapia, ya sea con radioterapia o ya sea con cirugía, que le extraen la próstata y de repente sus niveles de PSA, que es el marcador tumoral que nos indica si hay células que pueden estar activas en algún otro sitio. Si el paciente no tiene próstata, ese paciente no tiene por qué tener niveles de PSA circulando en el cuerpo. Pero esos niveles de PSA empiezan a subir y a subir y a subir y a subir con imágenes radiológicas convencionales que no detectan enfermedad. Entonces, ahí entramos nosotros los de medicina nuclear con nuestro compuesto que va exactamente a unirse a la célula de la próstata y detectamos dónde puede haber, tanto a nivel local en la próstata o en el lecho prostático, si ya le han retirado la próstata, pero aparte de ahí, dónde en el cuerpo puede haber alguna célula prostática que esté produciendo ese aumento del PSA para que pueda ser tratado, ya sea con radioterapia, hormonoterapia, y en el caso de que esas dos terapias no funcionen, se puede pasar a la terapnosis con lutecio 177. Doctora, Doctora, déjeme decirle que usted ha descrito exactamente el proceso de este amigo de consulta participativa. Fue así. Tuvo tratamiento previo, dos cirugías y radioterapia, y con este tratamiento que fue recomendado aquí, porque él es de nacionalidad española y él fue a someterse a esto según usted lo ha detallado, doctora, y el hombre dice que tiene una nueva vida. Sí, la verdad es que los pacientes responden muy, muy bien al tratamiento, se tolera muy bien. Hay que preparar al paciente, hay que preparar con un día eh, de antelación al paciente con una medicación convencional y ya luego es el tipo de radiación con el que se trata el paciente. Ese paciente no necesita tener ningún tipo de radioprotección porque ese paciente no va a estar emitiendo una radiación dañina para las personas o familiares que los rodean, que es lo contrario a la radiación que se utiliza de manera convencional en el diagnóstico. Ahí sí uno les recomienda medida de radioprotección. Pero en el caso de los emisores beta, como en este caso el lutecio, no se necesita medida de radioprotección y el paciente puede hacer vida normal. Pero es que a nosotros nos extraña que él nos contó y nos mandó inclusive fotos de que él en el tratamiento, la preparación fue como 2, 3 días, tuvo preparación Ujú. y luego que le hicieron estos procedimientos, creo que fueron 2 o 3 secciones, no nos explicó, pero nos mandó fotos sentado en un restaurante cenando, doctora. Normal. Sí, no se necesita ninguna medida de radioprotección Claro, claro. con él. Doctora, este tipo de terapia es lo que se llama terapia de radionúclidos receptores peptídicos. En ese caso, cuando se llama receptores peptídicos, son los receptores peptídicos de somatostatina, que es para los tumores neuroendocrinos. Ese ya no sería para próstata. En el caso de los tumores neuroendocrinos, se utilizan otras moléculas que actualmente en el país no las tenemos. Estamos trabajando en ello, seguimos, pero realmente la síntesis de las moléculas para detectar tumores neuroendocrinos todavía no la tenemos disponible. Son análogos de la somatostatina, que podría ser uno que se llama Dotatoc, Dotatate, marcado con galio 68 y una vez se localizan los puntos de captación de ese dotatate o dotatoc, se cambia el galio 68 por lutecio 177 y se procede a dar el tratamiento.
Actúa exactamente igual que como en su amigo de la próstata, pero en tumores neuroendocrinos. Entonces, esto quiere decir, doctora, que hay diferentes tipos de terapias nucleares, De acuerdo a la patología que se vaya a tratar. de acuerdo a la patología que se vaya a tratar. Y mire qué interesante, estos tratamientos con medicina nuclear, doctora, son los mismos para todos los pacientes en el mismo tipo de tumor y el mismo tipo de cáncer. ¿Cómo reaccionan los pacientes? ¿Es universal el tratamiento? Los pacientes deben de ser seleccionados, deben de cumplir criterios de elección para, así como una quimioterapia. Hay pacientes, para una quimioterapia convencional, el paciente debe ser correctamente tapificado eh, para el médico oncólogo determinar qué tratamiento le cae a ese paciente. Una etapa 1 tiene opción curativa en la mayoría de los cánceres. Una etapa 4 no. El tratamiento va a ser distinto dependiendo de esa etapa. En medicina nuclear, por ejemplo, el caso de la próstata, se hace en diagnóstico. Como diagnóstico se realizan dos PETs. Un PET con PSMA, que es el fármaco específico para próstata, y un PET con fluorodesoxiglucosa, que es el caballo de batalla del PET de la medicina nuclear en el área oncológica y también para enfermedades benignas. La fluorodesoxiglucosa se utiliza para detectar la mayoría de las células cancerígenas que consumen glucosa. Pero para seleccionar ese tipo de paciente, yo necesito un paciente que no me capte FDG y sí me capte PSMA. Si yo realizo los dos estudios y es PSMA positivo, FDG negativo, ese paciente califica para ser tratado con lutecio 177. Si ese paciente es FDG positivo, PSMA negativo, ese paciente no califica para ser tratado con la teragnosis, con lutecio 177, porque no mostró avidez por el fármaco diagnóstico. Entonces, que me capte, en este caso, fluorodesoxiglucosa, que es la FDG, me está diciendo que esa célula tumoral no está respondiendo al tratamiento convencional del cáncer de próstata porque ha sufrido un proceso de desdiferenciación. Sus células tienen un proceso de replicamiento anómalo, alterado, todavía más allá de lo que es la replicación de una célula cancerígena, y está tomando una desdiferenciación de su estirpe de próstata hacia un tumor más primitivo. Y entonces, normalmente esos pacientes no responden a los tratamientos, pero tampoco responden al tratamiento con la teragnosis. Doctora, estos tratamientos, estos procedimientos con medicina nuclear, que bien usted señaló que hay que preparar al paciente y esto, esta preparación y estos tratamientos, ¿cuán largo es el tiempo para preparar a un paciente para recibir estos tratamientos? ¿Cuánto tiempo duran las secciones de estos tratamientos y cuán largo es el tratamiento? Eso depende de cada paciente, pero realmente la preparación del paciente son 2 o 3 días previos y muchas veces se ingresa al paciente el día previo para empezar con infusiones endovenosas para preparar al cuerpo para recibir esa dosis de radiación y se llevan a cabo en 3 sesiones. 3 sesiones, inmediatamente se terminen las sesiones, el paciente con una monitorización post de unas horas, el paciente puede irse para la casa normal y hacer vida normal. Como dije, los emisores beta, que son los responsables de tratar las enfermedades en medicina nuclear, no necesitan de radioprotección. Entonces, el paciente puede hacer vida normal.
y ya luego determinar en controles posteriores si es necesario un segundo ciclo de tratamiento o hasta un tercer ciclo de tratamiento. Lo que sí, eh, esto no se hace en cualquier sitio. Esto se hace donde haya profesionales capacitados con un equipo de oncología clínica, medicina nuclear y física médica que ayude a determinar la dosis absorbida por todos los órganos del paciente, porque nosotros estamos tratando una enfermedad que está en el cuerpo del paciente, pero eso no implica que los órganos que están dentro del paciente a su vez estén recibiendo una radiación a la que previamente no estaban expuestos. Y eso es algo que siempre hay que medir y hay que exponer al paciente a la mayor cantidad de radiación posible, protegiendo los órganos sanos. Y para eso es necesaria la física médica. Doctora, tenemos una pregunta encomendada con respecto a esto que usted señala. Durante estos tratamientos, estos procedimientos, ¿qué experimenta el paciente? ¿Hay que sedar el paciente? ¿Son tratamientos meramente invasivos? Son tratamientos endovenosos. El paciente sí va a estar acostado en una camilla, en una cama de hospitalización. Los efectos secundarios, la preparación del paciente realmente es para disminuir los efectos secundarios asociados a la alta dosis de radiación que va a recibir para tratar la enfermedad. Hay pacientes que pueden experimentar sensación de dolor en el área donde mayor carga de enfermedad tengan, porque hay una dosis de radiación que directamente está trabajando sobre esa área. Hay pacientes que en medicina nuclear describen una sensación metálica en la boca. No importa el tratamiento que uno les dé, siempre te dicen, es como si yo estuviera tragando metal o chupando un chicle de una cuchara. Náuseas, vómitos, algunas veces pueden sentir algún tipo de descomposición gástrica, pero salvo eso. Y si tiene mucha carga, realmente si tiene mucha carga pulmonar, si la enfermedad se ha diseminado a pulmón y es importante la carga de enfermedad en pulmón, puede experimentar algún que otro síntoma de broncoespasmo, de disnea, pero para eso es justamente la preparación previa, para disminuirlo en la mayor posibilidad el encuentro o la posibilidad de efectos secundarios. Doctora, ¿cómo saber que el tratamiento está dando resultado? ¿Cómo lo determina el médico? ¿Y qué es el PET-CT? Bueno, el, la, el- la valoración de respuesta a tratamiento, que es lo que vendría a ser esto, justamente se hace con un PET scan, un PET-CT, con PSMA. La misma partícula que en un principio nos sirvió para seleccionar al paciente, ese estudio diagnóstico se realizó en un PET scan. El PET scan es una tomografía por emisión de positrones que toman fármacos que se unen a un radioisótopo emisor de positrones y a partir de ahí hacemos nuestro diagnóstico. Son emisores de positrones porque emiten una alta cantidad de energía gamma con un tiempo de vida ultra corto. El que más dura 110 minutos. Entonces, estamos hablando de fármacos que en poco tiempo ya no están dentro de nuestro cuerpo. Tienen un periodo de semidesintegración corto o ultra corto, 110 minutos el flúor 18, 20 minutos carbono 11, 2 minutos oxígeno,
Estamos hablando de ese tipo de fármacos. La tomografía por emisión de positrones actualmente y en el país se utiliza sobre todo para patologías oncológicas. Como hablamos de la flúor 18 FDG o fluorodesoxiglucosa, es el fármaco que más se utiliza para buscar células tumorales que consumen glucosa, tanto para estadificación inicial, planificación de tratamiento, valoración de respuesta de tratamiento y seguimiento de los pacientes dependiendo de la patología. En cada patología, ya sea cáncer de cabeza y cuello, cáncer de mama, pulmón, colon, vesícula, hueso, próstata, cada uno va a tener su fármaco en específico y su indicación, en qué momento está indicado realizar un PET scan. En el caso de la valoración del tratamiento de esa teragnosis, lo correcto es esperar de 6 meses a un año. Normalmente se evalúa el primer ciclo en los primeros 6 meses. Se repite un PET scan con PSMA, con la partícula diagnóstica, ya sea flúor 18 o galio 68, y se ve si las células tumorales que habían en el primer PET diagnóstico han aumentado o han disminuido de intensidad o número. Y ahí se dice que hay respuesta metabólica y morfológica parcial, completa, o si no hay, si hay una progresión. Entonces, ya eso depende de los criterios de valoración de respuesta. Doctora, estos tratamientos, estos procedimientos, tenemos también una amiga de consulta participativa que le han indicado estos procedimientos con medicina nuclear y ella dice que es que le han dicho que esos procedimientos duran hasta 8 horas, doctora. Un procedimiento diagnóstico en un PET, eh, a partir de que el paciente llega al servicio de medicina nuclear, es 1 hora y media y ya luego puede irse a su casa. En el caso de los procedimientos diagnósticos, esos pacientes se le da la recomendación de no acercarse a mujeres embarazadas o niños hasta las 9 de la noche para evitar exponer a un tejido inmaduro, radiosensible, a una radiación que no debería de estar expuesto. Entonces, si se le dice cuando salen del servicio, mire, por favor, no se acerque a mujeres embarazadas o niños, y si es posible, vaya para su casa. No se pare en supermercado, no se pare en la fila del banco, no se pare en la cafetería, sino que vaya para su casa tranquilo. Ese día no se recomienda que vayan otras consultas, simplemente que vaya para su casa. Porque uno no sabe cuándo una mujer embarazada se le va a sentar a uno al lado en el metro, por ejemplo, o en la fila del banco, o si el médico que te va a ver, la médico que te va a ver está embarazada. Entonces, siempre es recomendable dar esas medidas de radioprotección cuando los pacientes salen de medicina nuclear. Doctora, el temor infundado o real de muchas personas, daños periféricos producidos por estos procedimientos. Puede suceder daños a órganos vecinos del órgano que se está tratando, del área que se está tratando, daños permanentes por estos procedimientos a futuro. En todas las exposiciones a la radiación pueden haber efectos secundarios. Hay dos tipos de efectos o dos tipos de consecuencias. Hay lo que se llama un efecto determinístico y un efecto estocástico. El efecto determinístico es aquel que aparece luego de exponer a un paciente o a un trabajador, porque no necesariamente tiene que ser un paciente. El personal de medicina nuclear está tratando día a día con radiación. Luego de exponerse a un umbral tal de radiación, a partir de ese umbral aparecen efectos sí o sí. Aparecen daños a médula ósea, pueden aparecer lesiones cutáneas, pueden aparecer incluso la muerte. Son efectos muy
que aparecen luego de exposiciones muy altas, como por ejemplo los accidentes nucleares que han sucedido, que ya hay películas, que si Chernóbil, que si Fukushima. En medicina nuclear la dosis que se maneja es muy poca. Son microcurios, son dosis muy pequeñas. Ahora, están lo que se llaman los efectos estocásticos. Y son los efectos que pueden producir daño al ADN, no importa la dosis o la manera a la que se haya sido expuesto. Puede venir por una tomografía que nos hicieron cuando teníamos 5 años, una radiografía de tórax que nos hicieron para entrar al primer trabajo cuando teníamos 18, o por un tratamiento de medicina nuclear. Esa exposición, ese efecto aleatorio, esa consecuencia fortuita que puede tener, puede venir de cualquier tipo de exposición y no se sabe con especificidad a qué exposición fue que correspondió. Un daño que se causó, mutó en una célula y se quedó guardado ahí durante muchos años. 40 años más tarde se manifestó, pero puede haber sido de una radiografía a los 5 años. Por eso es que realmente se hace tanto hincapié a los médicos referidores que no manden tantas pruebas diagnósticas, tanta radiografía, tanta tomografía a los niños, porque hay algunas veces que uno siente que le están haciendo radiografía a los pacientes o tomografía a los niños por cualquier quitamepaja, por cualquier golpecito, por cualquier cosita. Ah, no, hay que hacerle una tomografía, hay que hacerle una tomografía. Es que para exponer a un paciente a la radiación, siempre el beneficio debe de superar al riesgo, porque en toda exposición siempre hay un riesgo. Ahora, uno como médico decide someter al paciente a la radiación cuando el beneficio que se va a obtener de ese diagnóstico es superior al riesgo que lo vamos a enfrentar poniéndolo de cara a procedimientos que lo van a exponer a radiación. Esa pregunta la teníamos en carpeta, doctora. Riesgo, beneficio de la medicina nuclear. Como decíamos del amigo que está encantado, está maravillado porque ciertamente tenía 2 años padeciendo diferentes tipos, radioterapia, etcétera, inclusive cirugía. Riesgo-beneficio. En porcentaje de una forma tonta o brusca, ¿es mayor el beneficio que el riesgo? Siempre, siempre va a ser mayor el beneficio que el riesgo. Tenemos criterios, reglas, protocolos, instructivos, formularios, organizaciones internacionales que nos rigen y siempre se pone por encima el beneficio del paciente y del trabajador operacionalmente expuesto. Porque vuelvo, aquí no solamente el paciente se expone a una dosis ínfima de radiación y se va para su casa. Pero el trabajador, el técnico nuclear, la enfermera nuclear que están ahí día a día tratando con fuentes radioactivas no encapsuladas, inyectando pacientes, movilizando pacientes que se convierten en fuentes vivas de radiación una vez el fármaco está circulando por su cuerpo, ellos están expuestos todos los días. Así que nuestro, o por lo menos mi trabajo como encargada de departamento es proteger a mis trabajadores, optimizar la dosis de la mínima dosis que se le puede inyectar a un paciente para obtener un beneficio diagnóstico, pero proteger a los trabajadores, a esos que están todos los días tratando con esa radiación. O sea, doctora, que podemos decir que la medicina nuclear es curativa. ¿Hay cura Sí, a través de claro, medicina nuclear? claro que sí. Y están todos involucra todas las especialidades, desde el tanto del vista diagnóstico, terapéutico, más
estamos desde el punto de vista de oncología, doloroso y metastásico, radioterapia metabólica para enfermedad benigna o maligna de tiroides, a radiosinobiortesis, cuando tenemos dolores articulares que ya no ceden a infiltración con esteroides, hay radiofármacos diseñados para que esa rodilla o ese codo o esa muñeca dejen de doler de 6 a 9 meses, con el mismo método de infiltración guiada por ecografía. Um, Estamos involucrados en muchos procesos, desde cardiología, con la gammagrafía de perfusión miocárdica, eh, gammagrafía ósea para detectar todo tipo de patología ósea, desde infecciones en el hueso, valoración de prótesis, detección de metástasis o tumores óseos primarios, renal. Aquí cada vez nos utilizan más porque cada vez se están haciendo más trasplantes renales. Estamos teniendo una mejor y mayor cultura de lo que es el trasplante, y la medicina nuclear es indispensable a la hora de valorar un trasplante renal, pero también para un trasplante pulmonar, también para un trasplante hepático. Eh, a la hora de un paciente ser politraumatizado, saber si el líquido que hay dentro de un abdomen es un hematoma o un biloma, porque hay una vía biliar que se haya roto. Hay tantas cosas que se pueden hacer con medicina nuclear y hay mucho desconocimiento, mucho. Por eso mismo, doctora, se nos acabó el tiempo y nos están haciendo señas. Yo quiero que usted me le diga a los amigos de consulta participativa, dígale sobre ese terror infundado, sobre ese temor, pánico, cuando se le dice a un paciente que va a ser sometido a un proceso nuclear. Un mensajito, doctora. No tengan miedo, mi mensaje es que no tengan miedo. La dosis de radiación que se recibe en medicina nuclear no supera la dosis de radiación que un paciente recibe al hacerse una tomografía convencional de cráneo, de tórax, de lo que sea. Eh, Se obtiene no solamente información morfológica de cómo está el órgano que se quiere estudiar, sino también se cuantifica la función del órgano. No es lo mismo saber cómo luce un riñón que saber exactamente lo que aporta cada riñón por separado a la función renal del paciente. Así para muchos, para la mayoría de las pruebas de medicina nuclear, la exposición a la radiación no es superior a las de la radiografía de tórax, de una serie ósea, de una tomografía. Entonces, la verdad es que el miedo se, se le gana la batalla al miedo con información, y siempre hay quien pueda brindar la información, tanto en cualquier servicio de medicina nuclear que tengan a su disposición en el país. Doctora, pero dígale dónde está la doctora a disposición de los amigos de consulta participativa. Siempre estamos en el INCAR, en el servicio, en la división de medicina nuclear y PET-CT, en el sótano, allá en el Instituto Nacional del Cáncer. Rosa Emilia Pérez Sánchez de Tavares. Doctora, gracias por concedernos esta consulta y además está decirle que las puertas de consulta participativa están abiertas para usted y a todos los amigos del INCAR. Tenemos buenos amigos allí. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a la disposición cuando ustedes quieran para aclarar. Como yo le digo a mis alumnos, cualquier duda, queja o aclaración, estamos aquí siempre. Gracias, doctora. Bien, amigos televidentes, después de esta consulta con la doctora Rosangi del Castillo, médico nuclear, sobre todo lo que tiene que ver con la medicina nuclear, sus beneficios, solo nos resta darle las gracias a todos por acompañarnos en estas consultas orientadoras en salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.